Muy buenas tardes. Estábamos esperando un minutito que siguieran incorporándose los chicos. En un minuto más empezamos la clase. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Norma Díaz Ruiz y vamos a compartir el ejercicio práctico de hoy. El punto es justamente punto de equilibrio. Es de la unidad número 7 que ustedes tienen en el programa y es una de las herramientas que ustedes pueden acudir o que pueden escoger a los fines del análisis de los estados contables. Si hacemos un breve repaso, ustedes ya vieron desde el comienzo de la materia toda la introducción acerca del análisis, los requisitos o las condiciones que tenía que reunir, sobre todo la información a los efectos del análisis, la posición del analista interno, la posición del analista externo, y después, como les decía en otra ocasión, a los efectos didácticos fuimos haciendo una apertura o una desagregación de los distintos temas que íbamos abordando exclusivamente a los efectos pedagógicos, que era lo que habíamos separado: el análisis de la situación financiera a largo plazo y de la situación patrimonial. En segundo término, el análisis de la situación financiera en el corto plazo. Y por último, el análisis de la situación económica, que es lo que estuvimos abordando en esta primera parte de esta segunda etapa después del receso de vacaciones. Una herramienta importante que se puede utilizar a los efectos del análisis económico es justamente el punto de equilibrio. Esta herramienta, ¿qué característica tiene? La característica esencial Bueno, el tema es justamente el punto de equilibrio y, como decíamos, esta herramienta es una herramienta importante a los efectos del análisis económico. Ustedes tienen en la clase teórica que dio la contadora Nava una serie de elementos donde ella abordó la clase haciendo una clasificación de los costos y donde les dijo justamente que lo más relevante para ella era la separación entre costos fijos y variables, y después nos introdujo en una serie de conceptos como el del punto de equilibrio, el margen de seguridad, y también le dio otros conceptos sobre los cuales va a ahondar en la próxima clase, que era el apalancamiento operativo. Ahora vamos a ver en este ejercicio práctico justamente el tema central de la clase, que es el análisis del punto de equilibrio.
El punto de equilibrio es una herramienta a la que se puede acudir para realizar distintas digamos, distintos análisis a los efectos de si el punto de equilibrio o el punto muerto, punto neutro, y tiene distintas definiciones, se puede o no determinar con la información que ustedes tienen a disposición. Una primera pregunta que les voy a hacer es, quiero saber si ustedes están escuchando bien la clase. Gracias por la respuesta. Bueno, entonces el tema de hoy, como dijimos, el punto de equilibrio como herramienta a los efectos de poder realizar una determinación de los costos y tomar una decisión acerca de los precios de venta. Esta herramienta, que es un método de planeación financiera que les permite proyectar el nivel de ventas netas que necesita la empresa en el monto donde no va a perder ni va a ganar. ¿Para qué sirve esta herramienta? Sirve para fijar también el nivel de ventas que servirá de luego para tomar decisiones y alcanzar objetivos. El punto de vista de equilibrio económico es el punto donde el importe de las ventas netas absorbe los costos variables y los costos fijos. Esta herramienta, que está asociada a la determinación de los costos y a la política de precios, es justamente muy útil para la toma de esas decisiones, para determinar y conocer cuáles son los costos y para poder fijar cuáles van a ser los precios. Si nosotros analizamos el ejercicio que tenemos ahora, está dividido en 4 ejercicios prácticos. La clase de hoy se va a desarrollar el ejercicio número 1, el ejercicio número 2 y el ejercicio número 3. El ejercicio número 4, como es un tema pendiente de la teoría, lo vamos a desarrollar en la próxima clase práctica, en los minutos originales de la clase. Entonces, en el ejercicio práctico, vamos a hacer una lectura rápida de este ejercicio número 1. ¿Qué dice el enunciado? Una empresa vende como único producto bidones de 5 litros de lavandina concentrada, de alta pureza, cuyo rendimiento alcanza a 100 litros por bidón. El precio de venta asciende a 1.500 pesos, siendo su costo variable unitario de 800 pesos. Los costos fijos mensuales que tiene la empresa ascienden a 420.000, de los cuales el 80% son erogables. Actualmente vende 1.000 bidones al mes. Con esta información se solicita que determine. Y como punto número 1 les pide el punto de equilibrio en unidades. Entonces, ¿qué habíamos dicho nosotros del punto de equilibrio? El punto de equilibrio económico es donde se produce justamente un equilibrio entre los ingresos y los costos totales. Es decir, que en ese punto se ha dejado de tener pérdida y no beneficio. Es aquel nivel de operaciones también en el que los egresos son iguales a los gastos y a los costos totales. O también, desde otro punto de vista, podemos decir que es el volumen mínimo de ventas que debe lograrse, a partir del cual se van a empezar a obtener las utilidades. Es decir, es el monto de las ventas que permite cubrir los gastos y los costos de la empresa. Y en consecuencia, en ese punto no vamos a tener ni utilidades ni pérdidas. Es decir, que estamos justo en el punto de cobertura de los gastos totales y de los costos. No hay ni utilidad ni pérdida. Ese es el primer punto que nos piden a nosotros en este ejercicio práctico, determinar el punto de equilibrio. Si ustedes recuerdan la teoría,
en la teoría teníamos dos maneras de determinar el punto de equilibrio. El punto de equilibrio se puede calcular en términos físicos y en términos monetarios. Cuando decimos en términos físicos, tal cual dice el primer punto del enunciado de este ejercicio número 1, les dice punto de equilibrio en unidades o físicos. ¿Cuál sería ese? Ese sería la cantidad de unidades que debo vender para alcanzar el equilibrio. Y si me preguntan en términos monetarios, ¿cuál es el monto de ventas que debo alcanzar justamente para tener ese equilibrio? En este ejercicio práctico está planteado como punto número 1, punto de equilibrio en unidades. Entonces, ¿cómo va a ser el desarrollo o cómo vamos a avanzar en este punto? Una manera que se adoptó a los efectos del desarrollo del ejercicio práctico es segregar la información, y si ustedes la vean, está en amarillo y están resaltados los datos que ustedes tienen en el enunciado. Entonces lo que hicimos ahí, si ustedes se fijan y toman el enunciado, dice que tienen como precio de venta 1.500 pesos. Como costo variable, 800 pesos. Y que los costos fijos mensuales que tiene la empresa ascienden a 420.000 pesos. ¿Cuáles serían los costos fijos totales? Si yo sumo los del enunciado, los 336 más los 84.000, estoy en 420.000, que es el monto que me dice el enunciado. Pero ahí tiene una aclaración, de los cuales el 80% son erogables. Entonces, ¿qué hice? Al monto de los 420.000 le apliqué el 80%, porque así dice el enunciado, que esos son los erogables, y el resto, por diferencia, el 20%, son los no erogables. Si ustedes se fijan, esa segregación a los efectos de la determinación de este primer ítem en el desarrollo del práctico no es relevante. ¿Qué es relevante? El monto de los costos fijos totales, los 420.000. ¿Y qué hacemos? Entonces determinamos la cantidad en equilibrio, es decir, la cantidad de unidades que debo vender para alcanzar el equilibrio, que va a ser aquella cantidad que multiplicado por el precio de venta unitario nos permita cubrir los costos variables y la totalidad de los costos fijos. De la teoría, ustedes tienen la fórmula que la cantidad en equilibrio es igual a los costos fijos sobre el precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Si nosotros reemplazamos los valores que tenemos en el numerador, los costos fijos, 420.000, y en el denominador, la diferencia entre precio de venta unitario, los 1.500, que se los puse acá al costadito, y los 800, que son los costos variables unitarios, y les da los 700 que tienen de denominador. Esa relación nos da como resultado 600. ¿Qué hice ahí? Dividí el total de costos fijos por la diferencia entre precio de venta y costo variable unitario. Y me da 600. ¿Qué unidades eran esas o qué cantidades eran esas? Eran los bidones de lavandina que me decía el enunciado. Sí, eran los 600 bidones de productos. ¿Cómo se lee ese resultado? Son los 600 bidones en cantidad de unidades que me van a permitir cubrir los costos variables y la totalidad de los costos fijos. ¿Y qué hago para saber si realmente eso es así?
hago la comprobación. ¿Cómo llego a la comprobación? Determino el monto de ventas. ¿Ustedes se acuerdan cómo determinábamos las ventas en el estado de resultados? ¿Se anima? Un momentito, voy a aceptar a los compañeros, no hay ningún problema. Seguimos entonces. ¿Cómo hacemos la comprobación? Tenemos las unidades en equilibrio 600 por el precio de venta unitario 1.500, le da los 900.000, que es el monto de ventas que estamos tratando de comprobar que son las ventas en equilibrio. Un momentito, voy a ver la pantalla. Estamos. Bueno, seguimos avanzando. Estábamos en la comprobación, entonces. ¿Cómo llegamos a los 900.000 de ventas en equilibrio? ¿Qué es lo que tratamos de comprobar? Son las 600 unidades que determinamos la cantidad en equilibrio por la relación anterior, menos los costos variables, que son esas 600 unidades por los 800 pesos del dato, y llego por diferencia a un concepto que es la contribución marginal. Entonces, ¿a qué llamábamos nosotros contribución marginal? ¿Alguno se acuerda? ¿Alguno vio la teoría de la clase de la contadora? Estoy en el chat, a ver si alguno recuerda. ¿A qué llamábamos contribución marginal? Era la diferencia entre dos conceptos. ¿Cuáles eran esos conceptos? La diferencia entre el precio de venta y el costo variable unitario, ¿sí? Entonces seguimos avanzando. Perfecto, ahí hay una respuesta. Seguimos con eso. Los 420.000. La contribución marginal, que es el precio de venta menos costo variable unitario, también se llama margen de contribución. ¿Por qué? Porque eso me está mostrando cómo contribuyen los precios de los productos o servicios a cubrir los costos fijos y a generar, si queda, un margen de utilidad. Entonces yo veo que esa contribución marginal, que es de 420.000 pesos, le resto los costos fijos de 420.000 pesos y tengo un resultado igual a 0. Entonces, ¿qué pasa en este momento? Cuando la contribución marginal es igual a los costos fijos o me cubre los costos fijos y el resultado es justamente ese neutro igual a 0, ese es el punto de equilibrio. Y esa es la contribución a la conclusión a la que llegamos luego de determinar la cantidad en equilibrio, que podríamos haber hecho también el monto de ventas en equilibrio y haber arribado exactamente a la misma comprobación. ¿Se entiende hasta ahí? O sea, ¿qué es lo que hicimos? Miro algún comentario, así seguimos avanzando. Preguntita, ¿se entiende hasta ahí? Perfecto. Hay uno, seguimos en el desarrollo del ejercicio práctico. Con los datos suministrados y con el enunciado del práctico, hemos arribado a la solución del primer punto del ejercicio 1, que decía punto de equilibrio en unidades. La respuesta, 600 unidades. Con 600 bidones, yo estoy en el punto neutro, donde
las cantidades vendidas, las 600 unidades, me permiten cubrir los costos variables y la totalidad de los costos fijos y tener un resultado neutro. El punto 2, ¿qué es lo que me dice el punto 2? Determinar el margen de seguridad. Y acá tenemos otro concepto. Yo les decía que en la teoría se habían abordado distintos conceptos, concepto de costo, concepto de gasto, concepto de pérdida. Les había hecho hincapié la contadora en la desagregación entre los costos fijos y los costos variables, y uno de los conceptos nuevos que se había incorporado, pero que ustedes seguramente ya lo trabajaron en alguna otra asignatura, era el de margen de seguridad. Y este punto es justamente el que se pide en este ítem 2 del ejercicio número 1. Determinar el margen de seguridad. ¿Qué era ese concepto? Es el que se utilizaba para determinar el exceso de ventas proyectadas o actuales sobre las ventas en equilibrio. ¿Y cómo se analiza eso? ¿O qué me dice esa relación? Relacionar las ventas actuales con las ventas en equilibrio me permite decir en cuánto puedo disminuir o bajar ese monto de ventas y todavía no perder. Es decir, por eso se llama margen de seguridad. Es como el rango ese en el que me puedo mover para no empezar todavía a perder. ¿Cómo sería la relación? Si ustedes se fijan en la pantalla, en el punto 2, tenemos margen de seguridad. Este margen de seguridad se puede también determinar en unidades físicas o se puede determinar en monto, en cualquiera de las dos formas. Si ustedes quieren una modalidad en unidades físicas y otro margen de seguridad en términos monetarios. Una se va a dar en cantidades, la otra se va a dar en pesos. Pero en ambos casos la conclusión tiene que ser la misma. ¿Y qué relaciono yo? La cantidad de unidades vendidas actualmente, ¿cuáles eran? Si ustedes recuerdan y van al ejercicio teórico, al enunciado, ¿qué van a ver en el enunciado? Que dice, actualmente vende 1000 bidones al mes. Esas son la cantidad de unidades vendidas actualmente, las 1000, ¿sí? Menos las unidades en equilibrio que nosotros, si recuerdan en el punto 1, habíamos determinado las cantidades en equilibrio. Inclusive hicimos la comprobación, eran 600 bidones. Entonces, la cantidad de ventas actuales, las 1000, menos la cantidad de unidades en equilibrio, las 600, sobre la cantidad de ventas actuales, por el 100%, me da el 40%. ¿Cómo hice ese cálculo? Veamos. Tomé las 1000 menos los 600 dividido los 1000, expresado en porcentaje, me da el 40%. ¿Cómo es la lectura? ¿Qué significa ese 40%? Que yo puedo disminuir en un 40% el monto de ventas actuales y la empresa no está en zona de pérdida. Es decir, puede disminuir el 39, el 38, el 37, el 30, el 25, el 20, el 5, hasta un 40% del monto de ventas actuales, es decir, de los 1000, o de la cantidad de unidades, porque estamos determinando en términos físicos, puedo, en vez de vender 1000 unidades, puedo vender 999, 800, 700, y todavía no voy a estar en zona de pérdida. Si la caída de las cantidades de las ventas actuales supera el 40%, es decir, un 41 o un 45, quiere decir que yo estaré vendiendo ya no 600 unidades, sino menos. ¿Qué va a pasar? Ya voy a estar en una zona de pérdida. Ese sería el cálculo desde el punto de vista físico.
también puedo arribar a la misma conclusión y tomarlo al margen de seguridad en términos monetarios. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el monto de ventas actuales, 1.500.000. ¿De dónde determino ese número? Justamente del enunciado. Si ustedes se acuerdan, yo había leído que la cantidad de unidades de bidones al mes que se vendían eran 1.000, ¿sí? Y el precio de cada bidón eran 1.500. Entonces, las ventas actuales, ¿cómo se calculan? Los 1.000 por los 1.500. Por otro lado, yo tengo el monto de ventas en equilibrio. ¿Y cuáles eran? Las 900.000 que nosotros habíamos hecho en el cálculo del punto 1, que habíamos determinado que la cantidad de unidades vendidas en equilibrio eran 600 por los 1.500, me da los 900.000. Entonces ahí tengo los dos datos, el 1.500.000 menos los 900.000 dividido el 1.500.000 me da el 40%. Es decir, que yo puedo bajar aún un 40% el monto de ventas actuales y todavía no voy a estar en una zona de pérdida. Es decir, que si la caída de ventas supera ese 40%, entonces yo ya tendré resultados negativos. Supongamos que este nivel de ventas de 1.500.000 cae en un 60%, ¿sí? ¿Cuánto va a ser entonces la caída de un 60% de 1.500.000 de las ventas? ¿Va a ser cuánto? ¿Alguien se anima a hacer un ejemplo? Escucho. Bueno, seguimos entonces. No, nadie arriesga un ejemplo, pero no importa. Seguimos con el ejercicio y hacemos el ejemplo. Supongamos que ese monto de venta, en vez de caer un 40%, ¿sí? Un 40% serían 600.000. Entonces, hasta el 40 estoy en un punto neutro. Más del 40, supongamos, cae en un 60%. A ese nivel, cuando yo haga la comprobación y efectúe la determinación del monto de ventas actuales menos los costos variables y menos los costos fijos, ya el resultado al que voy a arribar va a ser una pérdida. Esa sería la segunda respuesta al punto 2. Si vamos al punto 3 del práctico, me encuentro con el siguiente ejercicio, punto de equilibrio financiero. ¿Sí? Cuando nosotros abordamos el tema del punto de equilibrio en la teoría, se hizo el desagregado en que ustedes tenían un punto de vista del punto de equilibrio económico y del punto de equilibrio financiero. El punto de equilibrio financiero toma únicamente los costos derogables, es decir, toma aquellos costos que implican salida de dinero solamente. Supongamos que no se van a considerar dentro de esos costos, no se van a considerar las amortizaciones, las previsiones, que no van a ser verdadera salida de fondos, ¿sí? Entonces se van a considerar nada más aquellos compromisos que demanden erogaciones de efectivo, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, hay gastos que se registran contablemente, pero que no son verdaderas salidas de efectivo. Y esos son los ejemplos que le di, las amortizaciones y las depreciaciones. Esos conceptos son los que se van a excluir a los efectos de la determinación del punto de equilibrio financiero. Entonces, si yo me pongo a analizar el punto de equilibrio económico, va a tener todos, tanto los erogables como los no erogables. El financiero, ¿qué va a hacer? Va a ser más restringido porque va a tener únicamente aquellos que implican una verdadera salida de fondos. Entonces yo me fijo en el enunciado qué es lo que tengo
dentro de la información que me brinda este ejercicio número 1. Y me decía, los costos fijos mensuales que tiene la empresa eran los 420.000, de los cuales el 80 eran erogables y el 20 no erogables. Entonces, si yo estoy en el punto de vista de equilibrios financieros, ¿qué voy a hacer? Al monto total de costos le voy a aplicar el 80% para determinar cuáles son los erogables. Y eso es lo que habíamos hecho al comienzo, cuando separamos de los 420.000 que ustedes tienen, separamos el 80%, que son los 336.000, y eso era el costo fijo erogable, y por diferencia, o aplicando a los 420.000 el 20%, teníamos los no erogables. Y así como determinamos el punto de equilibrio económico, determinamos también el punto de equilibrio financiero. Y hacemos la misma relación, el costo fijo erogable sobre el precio de venta menos el costo variable erogable. Si ustedes recuerdan, o toman del punto 1 la separación del 80% del costo fijo total, que eran los 420.000 por el 80%, tienen los 336.000, y como denominador la diferencia entre precio de venta y costo de venta, y esa relación les da un total de 480 bidones. ¿Sí? Es decir, que yo con 480 bidones puedo alcanzar, en esa cantidad de equilibrio, puedo alcanzar una cobertura de los costos variables erogables y de los costos fijos erogables. Y hago la comprobación. ¿Sí? ¿Cómo sería la comprobación? La tengo acá. 720.000. ¿Cómo arribé a esa suma? El precio de venta, dato 1.500, por la cantidad en equilibrio, el punto de equilibrio financiero, son los 480 bidones. ¿Sí? Eso les da los 720.000. El costo variable, ¿cómo se determina? Los 800 que era dato, por este nuevo nivel de cantidad en equilibrio, que son 480, le da los 384.000. La contribución marginal, la diferencia entre ventas y costos variables, le da los 336.000, menos los costos erogables, que eran los 336.000, a ese nivel, que tendrían el resultado igual a 0, es la comprobación de la cantidad en equilibrio del punto de equilibrio financiero, que son los 480 bidones. ¿Qué pasa con esto? En épocas de recesión, en épocas complejas como la que tocó vivir el año pasado y todavía se da un escenario parecido, una empresa, muchas empresas, pueden estar momentáneamente por debajo de ese punto de equilibrio económico, pero no podrían estar por debajo del punto de equilibrio financiero. ¿Por qué? Porque sus ingresos no le van a pedir, no le van a posibilitar hacer una cobertura de esos costos erogables. ¿Por qué? Porque ustedes con las previsiones, con las amortizaciones, lo que van haciendo es un resguardo para reponer en su momento o para afrontar en su momento una determinada inversión o una determinada posibilidad de no cobranza, por ejemplo, de un crédito. Pero hay otros gastos que necesariamente se tienen que erogar y con los cuales tienen que contar con los fondos necesarios. Si eso no pasa, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Seguramente van a tener que recurrir en lo inmediato ¿a qué? A coberturas de otras fuentes de financiación. Es decir, como una situación momentánea, transitoria, se puede llegar a tener una cobertura de los costos exclusivamente erogables.
pero no puede ser una situación que permanezca en el tiempo. La cobertura ideal es la que le permite a ustedes encontrarse por encima, ya sea de las cantidades en equilibrio o del monto de ventas en equilibrio, pero del punto de equilibrio económico. El que tiene en cuenta tanto los costos erogables como los no erogables. Este mismo ejercicio tiene un nuevo escenario o una alternativa distinta por la misma definición a la que nosotros habíamos arribado del punto de vista o del punto de equilibrio, que habíamos dicho que el punto de equilibrio le permitía determinar los costos y también tomar decisiones acerca de una política de precios. Es decir, acá, ¿qué se está haciendo? Una alternativa o un escenario ante una posible decisión. ¿Cuál es esa? Y el punto 4 del enunciado les está diciendo. ¿Qué dice el enunciado? ¿Cómo se modificarían las respuestas anteriores si el precio de venta y los costos variables aumentan en un 10% y el volumen de venta se reduce en un 20%? Es decir, acá nos encontramos en otra situación distinta a la inicial. Tenemos aumento de precio de venta, aumento de costo de venta y tenemos disminución de unidades vendidas. Ese es el escenario. Entonces nos dicen cómo serían las cantidades en equilibrio, cómo sería el margen de seguridad y cómo sería el punto de equilibrio financiero respecto a la situación base, que es la que planteaba el enunciado general del ejercicio número 1. Eso es lo que vamos a hacer en este ítem número 4. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Vamos a separar los datos, lo ponemos en amarillo como para acordarnos que eran los datos del enunciado. ¿Y qué hacemos? El precio de venta dice que aumenta un 10% respecto a la situación inicial. La situación era 1.500 el precio de venta más un 10% más, me da 1.650. Los costos variables eran 800 más un 10% más, me queda 880. Y las cantidades vendidas sufren una retracción, digamos, o una reducción de un 20%. O sea, se venden, en vez de las 1.000 unidades que se habían vendido, se venden 800. ¿Cómo me queda la determinación del punto de equilibrio en cantidades o las cantidades de equilibrio? Me quedan. Los costos fijos son los mismos, es lo que nosotros conocíamos como datos, porque esos son independientes del nivel de actividad. Y los costos y el denominador, que era la diferencia entre el precio de venta y el costo variable, el precio de venta pasó a ser 1.650 y el costo variable pasó a ser 880, ahí lo tienen, entonces me queda como denominador 770. La nueva relación de cantidades en equilibrio me da 545 bidones. Quiere decir que cuando yo venda 546 y más, ya voy a estar en la zona de ¿qué? En la zona de ganancia para la empresa. Con 545 yo ahí ni gano ni pierdo, ¿sí? Ese es el número de bidones o el número de unidades en el cual yo alcanzo el equilibrio. Y seguramente esta es una alternativa nueva ante este nuevo escenario donde se produjeron estas variables. El margen de seguridad, que era el exceso que había entre ¿qué cosa? ¿Cuál era el margen de seguridad? El nuevo nivel de ventas proyectados o las nuevas unidades respecto a las ventas en equilibrio expresadas en porcentaje. ¿Cuáles eran las nuevas cantidades que yo estimaba vender? 800, menos las cantidades en equilibrio, 545, sobre las unidades actuales, me da un 32%. Es decir, que yo antes estaba con una posibilidad en la situación original de poder disminuir un 40%
el porcentaje de unidades vendidas. Y ahora estoy en una posibilidad de disminuir un 32% con este nuevo escenario. Aumento de precio de venta, aumento de precio de costo y disminución de cantidades vendidas. Y el punto de equilibrio financiero, el que considera únicamente los costos erogables, ¿cómo me quedaban los costos fijos? Al 80% del enunciado, igual que en la situación original, y la diferencia entre el precio de venta y el costo de venta me da en 436 bidones. En la situación original estábamos en 480 bidones. Con estas premisas, la cantidad de unidades para alcanzar el equilibrio económico y financiero es menor. El margen de seguridad ha disminuido respecto a la situación original, pero sigue siendo muy amplio. ¿Por qué? Porque puedo bajar un 32%, ¿sí? Eso sería el punto 4. El punto 5 del enunciado, y con ese terminamos el ejercicio número 1, dice: ¿qué medidas podría tomar para ampliar el mercado sabiendo que su nivel de ventas está por encima del punto de equilibrio? Y acá se sugieren distintas medidas. ¿Por qué? Porque habíamos hecho esa definición, ¿sí?, que nos permitía justamente determinar los costos y adoptar una política de precios. Ante esa situación, ¿qué podemos hacer? Realizar más publicidad. Entonces, con eso tenemos la expectativa de aumentar el nivel de ventas, aunque seguramente va a implicar también una suba en los costos, en los gastos de comercialización. Otra alternativa que podemos tener es disminuir el precio de venta y con eso probablemente las cantidades de unidades vendidas aumenten. Ofrecer bonificaciones, como por ejemplo, si pagan de contado, hacerle una disminución del precio o hacer otros estudios de marketing como para ver nuevas líneas de productos o subproductos, o hacer, si no, habilitar otros mercados, ya sean sucursales en otras provincias u otras modalidades de venta. Si hacíamos venta en un punto fijo, a lo mejor hacer unas ventas con delivery o con un servicio de entrega o con ventas con preventistas. Es decir, se pueden analizar distintas situaciones porque el punto de equilibrio de la empresa es uno y el nivel de ventas que tiene está por encima de ese punto de equilibrio, está en una zona de ganancias. Entonces está con la inquietud justamente de seguir ampliando ese margen y seguir estando en una zona de ganancia todavía más amplia, es decir, obtener mayores utilidades, porque cuanto más se aleje la relación entre la contribución marginal y justamente los costos variables, y tenga una mayor amplitud o una mayor diferencia entre la contribución marginal y los costos fijos, mayores van a ser las posibilidades justamente de tener resultados positivos. Vamos a ver si esta primera parte con el ejercicio 1 se ha entendido, así pasamos al punto número 2 del enunciado. Alguien, por favor, me hace una aclaración así, o me hace una pregunta, y así pasamos al ejercicio número 2. Espero algún contacto. Sí, se entendió, profe. Bueno, muchas gracias. Vamos entonces al ejercicio número 2. Un poquito antes de entrar a este ejercicio, ustedes tendrán en cuenta que la recomendación de la contadora Nava fue justamente hacer una lectura de la parte teórica previa al ejercicio práctico, porque ella ya anduvo en el desarrollo de todo lo que era las fórmulas, y a partir de una fórmula conocida, cómo llegábamos al desarrollo de otras, ¿sí? No obstante, hay algunas fórmulas especiales que no devienen de otra inicial, pero el punto de equilibrio en unidades físicas, el punto de equilibrio en unidades monetarias
el punto de equilibrio desfasado, el financiero, es decir, son conceptos que ustedes desde el punto de vista de la teoría lo tienen que receptar y después los vamos a aplicar acá. Lo importante es que ustedes conozcan, digamos, la diferencia cuando le digamos económico, cuando le digamos financieros o erogables, o cuando le digamos que determinen en cantidades, o que determinen en precios, y siempre lo más recomendable es que ustedes hagan el cuadrito de la comprobación. Entonces ahí ustedes se dan cuenta que el cálculo realmente ha sido el que correspondía, ¿sí? En este ejercicio número 2 plantea otra situación. En el punto 1, si ustedes recuerdan, ¿cuál era la característica? Una empresa vende, ¿sí? Vende como único producto. En este ejercicio número 2, el planteo es distinto, dice. Una empresa industrial que trabajó a su capacidad normal presenta el siguiente estado de resultado. O sea, acá, ¿qué les va a llevar a pensar a ustedes? Que al ser una empresa industrial ya tiene otro proceso, ya tiene un proceso mucho más amplio que el de la simple compra para vender, sino que tiene un proceso productivo. En ese proceso intervienen seguramente distintos factores de la producción para la determinación del costo, que antes lo teníamos simplemente como costo de mercadería vendida. Ahora tenemos distintos elementos que intervienen y esos elementos esencialmente, ¿cuáles eran? La materia prima, la mano de obra y los gastos indirectos de fabricación en menor medida. Entonces, eso es lo que hace esta presentación. Le hace una segregación entre el monto de ventas y el costo de los productos terminados y vendidos. Lo llama costo de productos terminados como una relación más directa acerca de la actividad de la empresa, que es una empresa industrial. Después hace el desarrollo en el enunciado de los distintos tipos de gastos, administración, comercialización y financiación, y la utilidad neta. En este caso, avanza y hace una desagregación entre los distintos elementos del costo. Si ustedes se fijan, les dice, el costo de los productos terminados y vendidos se compone de la siguiente manera. Materia prima, 1.000.000, mano de obra, 250.000, costos indirectos de fabricación, 375.000, que suman el 1.625.000 que ustedes tienen a continuación del monto de venta, ¿sí? Es lo que hizo ahí una apertura de los componentes del costo. Materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Les dice el enunciado. Del análisis de la información contable se pudo establecer la variabilidad de los costos y gastos incluidos en el estado de resultado. Si nosotros nos fijamos en un estado de resultado común, ¿qué tenemos? Las ventas, tenemos los costos y la utilidad bruta. Después tenemos los gastos, administración, comercialización, financiación, y una suerte de utilidad neta si no seguimos ahondando en los otros conceptos, pero a lo que nos sirve a nosotros los efectos del punto de equilibrio, que es el tema principal de este trabajo práctico, es llegar a nivel de ventas, costos y gastos nada más, ¿sí? Hasta ese nivel llegamos, no tenemos en cuenta otros ingresos y egresos, no tenemos en cuenta impuestos. ¿Por qué? Porque la herramienta se basa en relaciones que tienen en cuenta las ventas, los costos y los gastos nada más. Esos son los elementos que consideramos nosotros en esta etapa del análisis. Y si nos ponemos a pensar con ese concepto inicial que nosotros teníamos acerca de la posición del analista, como analista interno o como analista externo, y de la posibilidad de acceder o no a determinado grado de detalle de la información, ¿quién va a poder tener este grado de detalle o quién va a poder establecer esta variabilidad de los costos y gastos incluidos en el estado de resultados? Únicamente
el analista interno, es decir, el que tenga contacto con la gente que está elaborando los estados contables y que le pueda suministrar este grado de detalle que acá forma parte del enunciado. Entonces, si seguimos leyendo este ejercicio número 2, ¿qué nos dice? Que del análisis de la información contable nosotros ahora nos imaginamos que se suministran los de contable, los del departamento de costos, le suministran al analista externo esta información acerca de cuál es el comportamiento de los costos y de los gastos que forman parte del estado de resultados. ¿Qué hicieron? Una separación, como así o dice ahí, una variabilidad de que qué parte es fijo y qué parte es variable, ¿sí? Ustedes saben que la materia prima es el concepto típico cuando nosotros hablamos de costos variables. ¿Por qué? Porque la materia prima es justamente el que más va a variar, el elemento del costo que más va a variar en función del nivel de actividad. ¿Por qué? Porque si yo hago un banco, por ejemplo, o hago cualquier mueble, ¿cuál va a ser la materia prima? La madera, por ejemplo. Entonces va a ser proporcional a las unidades de mueble que yo construya o que yo fabrique, ¿sí? Eso es el concepto, digamos, más variable que tenemos en función del nivel de actividad, justamente la materia prima. Si seguimos analizando, el enunciado, después que me muestra, el enunciado me dice mano de obra, y la mano de obra la considera como fija. ¿Por qué? Porque habrá, por ejemplo, un gerente que independientemente de las unidades vendidas, va a estar con un sueldo mensual fijo. Los costos indirectos de fabricación pueden participar de los dos conceptos, tanto fijos como variables. Por ejemplo, los costos indirectos son los que a veces no se lo puede relacionar como la madera, que nosotros decimos mueble, madera, y hay una vinculación inmediata. Son generalmente costos de menor relevancia que el del material en sí, y que por ahí no pueden tener una identificación tan específica, pero que están vinculados justamente con este bien o servicio que se va a producir y vender. Entonces se lo tiene que atribuir justamente como costo. ¿Y qué es lo que se hace? Si seguimos con el ejemplo de los muebles, ¿cuáles serían los indirectos? Los tornillos, los pernos, la cola, es decir, es difícil hacer una proporción, por ejemplo, metros cúbicos de un determinado producto, como sería una relación directa para la fabricación en la madera, la cantidad de tornillos, la cantidad de cola, por ahí seguramente se va a hacer un prorrateo y se la atribuirá como un costo indirecto de fabricación desde el punto de vista variable. Pero, por ejemplo, un inmueble donde se alquila para que funcione la fábrica, eso va a tender a ser un costo indirecto de fabricación fijo, porque se vendan 10 muebles o se vendan 50, van a necesitar tener establecidas las máquinas y el lugar para que el personal se congregue a trabajar en forma indistinta cual sea el resultado numérico de la producción. Y así pasa también con los gastos. Habrá gastos de administración que se podrá atribuir en función de las unidades, pero habrá otros gastos que serán gastos fijos, y los de comercialización, como el packaging, por ejemplo, serán variables, pero habrá otros que serán fijos, y los de financiación correrán la misma suerte. Entonces, dentro de la distribución de la totalidad de gastos, habrá algunos que van a participar del concepto de costo variable y otros que van a participar del concepto de costos fijos. Así arribamos nosotros que con esta información se pueda determinar las ventas en equilibrio, ya no considerando la información estricta como viene en el estado de resultados, sino
considerando una información mucho más detallada y mucho más rica, porque cuanto mayor información, seguramente más riqueza vamos a encontrar en las bases para nuestro análisis, que en este caso está suministrado seguramente por el departamento de costos. Acá me dicen que quieren que les comparta las pantallas, por supuesto. Les voy a compartir. Lo que pasa es que todavía no estábamos arribando a ninguna relación, recién vamos a empezar ahora. Y lo que yo les estoy leyendo es todo lo que tienen ustedes en el enunciado, ¿sí? Pero si vamos al enunciado estricto, que vamos a tener un juego de estados contables, nosotros vamos a tener prácticamente, vamos a carecer de la posibilidad de hacer este desagregado. Este desagregado lo va a tener en la medida que la gente del departamento de costos, del área contable, que elabora la información, a ustedes les suministre y puedan tener esa posibilidad de analizar la variabilidad de los costos y gastos que están dentro del estado de resultados, que si ustedes totalizan son los mismos, que lo único que se logró hacer con esa información, y de hecho que es muy importante, es segregar en lo que es costos variables y lo que es costos fijos, ¿sí? Habíamos dicho los materiales variables por excelencia, la mano de obra como costos fijos, y de ahí tanto los costos indirectos de fabricación como el resto de los gastos de administración, comercialización y financiación, se pudo hacer una segregación en lo que es variable y se puede atribuir directamente al producto o al servicio, ¿sí? Que es el que dio lugar a este monto de ventas y que es el que dio lugar a que se pueda hacer la actividad normal y habitual de la empresa, de los costos fijos que son los necesarios, que se van a incurrir en un periodo de tiempo y que no se pueden atribuir de una manera directa al nivel de actividad que puede alcanzar la empresa. Entonces tienen los costos variables por un lado y los costos fijos. Para tener este grado de detalle ustedes necesitan más información a la que les suministra un juego de estados contables que como analistas externos ustedes pueden tener. Esta es una información mucho más rica, como les decía, que requiere otro alcance, ¿sí? Y a la que se le tienen que suministrar en la medida de que quieran que ustedes conozcan esa información. ¿Qué se está haciendo entonces en este estado de resultado de costeo variable que considera a los efectos de la contribución marginal la diferencia entre el precio de venta y los costos y gastos variables? ¿Cuál sería el precio de venta? Los 2.500.000 que dice el enunciado. ¿Cuál decía el punto 2? En ventas tienen 2.500.000. ¿Sí? Son los 2.500.000 que ustedes tienen acá. Eso es un dato. Después tenían la separación entre costos variables y costos fijos. Si vamos al desagregado, que ustedes lo tienen en el enunciado, tienen como costos variables los materiales, los costos indirectos de fabricación, que a título de ejemplo habíamos dicho que podían ser tornillos, pernos, cola, es decir, todos esos gastos que por ahí no se pueden atribuir específicamente en función del nivel de producción o de actividad, y que estos, ¿de dónde los traemos? Estos los traemos del enunciado y son los 3 elementos que forman parte de los costos de producción: los materiales, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Eso vamos a encontrar en un proceso productivo, a diferencia de la compra-venta, que encontramos simplemente el costo sin el desagregado de estos 3 componentes, ¿sí? ¿Qué hacíamos acá? Con este grado de detalle teníamos la separación entre costos variables y costos fijos.
y habíamos totalizado el total de costos variables y el total de costos fijos. Entonces, en esta determinación de la contribución marginal, ¿qué hicimos? Al monto de ventas le restamos el total de los costos variables, que si yo totalizo acá, voy a hacer un ejemplo, son el 1.250.000 más los 100.000, son el 1.350.000 que ustedes tienen acá. ¿Sí? ¿Y cuál es el desagregado que hicieron en este ejemplo? El costo de variable de producción y el costo variable de no producción. ¿Cuál es el costo variable de producción? El que está vinculado con el costo en un proceso productivo. Y lo vamos a poner de otro color. Lo vamos a poner en naranja. ¿Y cuál es el costo de no producción? Lo que tienen que ver con los gastos en general que ustedes conocen, pero vamos a poner con otro color, por ejemplo, con celeste, ¿sí? Entonces ahí tienen los costos relacionados con el proceso productivo en naranja y los costos relacionados con lo no productivo en celeste, ¿sí? Y el precio de venta menos la totalidad de los costos variables le da la contribución marginal. Y la contribución marginal menos los costos fijos, cuando puede tener una cobertura total, y la contribución marginal es mayor que los costos fijos, lo que hace les da una utilidad, porque está excediendo la cobertura de los costos fijos. ¿Y los costos fijos de dónde surgieron? Son estos 375.000 que ustedes tienen acá de producción y 300 de no producción. Si yo totalizo eso, son los 675.000 que tienen de costos fijos. Nada más que hay una parte, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación, que lo vamos a poner en otro color, por ejemplo en verde. Eso me totaliza los 375.000, y por otro lado, los costos fijos de no producción que me totalizan los 300.000, que son estos. Este era verde. Bueno, y tenemos el resultado de los 475.000. Si ustedes se fijan, es el mismo total que ustedes tienen en el enunciado original, tal cual sería un estado contable tradicional, venta menos costo menos gasto. Lo único que se hizo por el grado de información que ustedes tienen y por tratarse de una industria que tiene un proceso productivo, es segregar el costo en los tres elementos que son los materiales o la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Y por otro lado, separar los gastos de administración, comercialización y financiación en fijos y variables. Pero una vez que ustedes hicieron toda esa desagregación e hicieron la presentación, el resultado final tiene que ser el mismo. Lo único que ustedes hicieron es un análisis de la variabilidad de los costos, y para hacer eso ustedes tienen que poder tener un acceso a un mayor grado de detalle en la información, que como analista externo no lo van a tener, ¿sí? A estos 675.000 que habíamos desagregado acá, que lo vamos a poner en este color, son los mismos 675.000 que salían de acá, ¿sí? Entonces, la contribución marginal, que es la diferencia entre las ventas y los costos variables, que serían los 2 millones y el 500 y el 1.350.000, que les da 1.150.000, les ha permitido
hacer una cobertura de la totalidad de los costos fijos y como es mayor, tienen un resultado positivo de 475.000. Entonces, con este nivel de información, a ustedes les piden determinar cuáles son las ventas en equilibrio, ¿sí? ¿Y cuáles son las ventas en equilibrio? Y es con la relación que ustedes conocen. Los costos fijos sobre 1 menos los costos variables sobre el precio de venta variable. Y si hacemos esa relación, tomamos los 675.000, que son los costos fijos de acá, y 1 sobre la relación entre los costos variables, el 1.350.000, que está en rojo, sobre el precio de venta, 2.500.000, que está en amarillo. Le da 670.000 sobre 1 menos 0,54, que es 670.000 sobre 0,46, y le da 1.467.391,30. Entonces, en ese nivel de ventas, ustedes tienen las ventas, el costo variable y la contribución marginal. ¿Cómo surgieron esas ventas de 1.467.391,30? ¿Cómo surgió ese costo variable? Ustedes tienen la relación, el costo variable es una relación de el 54% de las ventas y la diferencia es la contribución marginal. Y el costo fijo 6,75, y en el punto donde la contribución marginal cubre estrictamente los costos fijos y tienen un resultado igual a 0, ustedes tienen el monto de ventas en equilibrio. Lo que hicieron acá es simplemente la comprobación de que el resultado al que ustedes arribaron es el correcto, por eso el monto de venta determinado es el monto de ventas en equilibrio. Y si ustedes se fijan, ese monto de ventas está en 1.467.000, que serían las ventas en equilibrio, y ustedes en las ventas actuales estaban en 2.500.000, quiere decir que ustedes tuvieron todo ese rango de ventas por encima de las ventas en equilibrio, y de ahí que ustedes tienen el resultado positivo de 475.000. Esa es la respuesta al punto 1 de este ejercicio. No se preocupen, no se alarmen, lo que acá está haciendo es una doble apertura. Por un lado, está saliéndose del esquema tradicional, donde siempre teníamos generalmente la compra de un producto terminado para ser vendido. En cambio acá, ¿qué tenemos? La compra de los elementos del costo para producir ese producto. ¿Y cuáles serían los elementos del costo? Los materiales, las manos de obra y los costos indirectos de fabricación. Eso sería como primera inclusión. La segunda, y que tiene que ver con el enunciado del práctico, porque les decía que era una empresa industrial, es decir, que iba a tener un proceso, y en ese proceso iban a intervenir estos 3 elementos del costo. La segunda parte lo que hace es desagregar tanto de los costos como de los gastos, y porque tiene un mayor grado de detalle, separar entre lo que es fijo y variable. Y con un grado de detalle con mayor grado, en mayor medida, ¿qué es lo que está haciendo? Una aproximación, una mejor aproximación a la determinación de la contribución marginal, porque está determinando esa contribución marginal entre el precio de venta y los costos variables como de manera más certera, porque tiene un mayor grado de detalle de la información. Y al tener ese grado de detalle de la información, lo que está haciendo es determinar justamente esa contribución marginal, y en este caso, como el resultado es positivo, la conclusión a la que llegan, que las ventas en equilibrio, el monto de ventas en equilibrio, que son el 1.467.391,30,
está por debajo del monto de ventas actuales. Por eso es que en el monto de ventas actuales ustedes tienen un resultado o una utilidad de 475.000 pesos. Eso es la respuesta al punto 1 de este ejercicio. Si les parece, pasamos al punto 2. ¿Alguna pregunta de esto? ¿O seguimos avanzando? Así terminamos el ejercicio y la hacen al final a la pregunta. Bueno, ¿qué dice el punto 2? El punto 2 del práctico, del ejercicio número 2, les dice que hay un nuevo punto de equilibrio si reduce los costos de producción variables en un 10%. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuál sería ese nuevo punto de equilibrio si logra reducir los costos de producción variables en un 10%? Es lo que yo les había mencionado a un comienzo. Este ejercicio tiene la particularidad que al ser de un proceso productivo de una industria, separa dentro del costo los tres elementos: los materiales, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Entonces, ¿qué está haciendo este punto 2 del ejercicio número 2? Que determine el nuevo punto de equilibrio si logro reducir los costos de producción variables en un 10%. ¿Cuáles son los costos de producción variable? Primero, ¿cuáles son los costos de producción? Y yo ahí se los puse en amarillo, todo juntito, ¿sí? Los materiales, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Entonces aquí el planteo que me dice, si yo puedo reducir, ¿cuál es el que va a reducir? El material y los costos indirectos de fabricación en un 10%. ¿Yo cuánto tenía antes? ¿Ustedes se acuerdan cuánto tenían de materiales? Yo tenía 1.000.000 de pesos de materia prima y los reduje en un 10%. Entonces mi nuevo costo variable va a ser el 1.000.000 por el 90%, pues ya no va a ser por el 100% porque lo reduje en un 10%. Y el costo indirecto de fabricación también en un 10%. Era 250.000, bajó un 10%, queda en 225.000. Entonces ya me cambia esta matriz que yo estoy analizando. Esta segregación que yo hice tanto de los costos de producción como de los gastos quedó modificada. Hubo una reducción en los costos variables, ¿sí? Y ahí yo lo observo. Antes, ¿cómo tenía yo? Tenía 1.350.000. Pero ahora, por esta reducción en los materiales y en los costos indirectos de fabricación de un 10%, tengo un nuevo monto de costos variables. Y los costos, el resto de los gastos siguen o permanecen iguales. Generalmente las alternativas se plantean así: es la variación en alguno de los componentes o en varios y el resto no. Y bueno, ¿qué pasa con ese escenario? ¿Qué pasó acá? A los efectos de determinar el monto de ventas en equilibrio, ¿qué hice? Los costos fijos siguen siendo los 675.000 que eran desde un comienzo, porque eso no sufrieron variaciones, ¿sí? Esos siguen siendo los mismos. Siguen siendo los mismos. El denominador, 1, menos la relación entre costos variables y precios de venta, y ustedes ahí tienen el 1.225.000 y el precio de venta 2.500.000. Entonces le queda
Esa relación, 1.225.000 sobre los 2.500.000 le da 0,49. Esa es la relación entre costo de venta y ventas, que es lo que va en esta, dentro del paréntesis. Entonces, 1 menos 0,49 le da los 0,51 que tienen ahí y el nuevo monto de ventas. La reducción es de un 10% en los costos variables de producción, que eran los 900.000, antes 1.000.000, y los 225.000, antes 250.000. Entonces, ¿cuál es el nivel de ventas en equilibrio al que yo tengo que llegar para no ganar ni perder? 1.323.529,91. ¿Y cuál era el nivel de equilibrio al que yo tenía en la situación anterior sin la reducción de esos costos? 1.467.391,30. ¿Sí? Eso sería lo que pasa en el punto 2. Es como un nuevo escenario a la situación inicial que se plantea por una reducción en los materiales y una reducción en los costos indirectos de fabricación, que son los elementos del costo de producción. El punto 3, ¿qué les dice? El punto 3 de este ejercicio dice, con el importe de los costos originales, el monto de ventas a alcanzar para obtener un resultado de 600.000. En general, todos los ejercicios, ¿qué particularidad van a tener? Que les plantea una situación inicial y a continuación, como punto 2 o como punto 3, ¿qué hace? Plantea una alternativa que dice, ¿qué sucede si aumento el precio de venta o si disminuyo una parte del costo de producción o si se modifican las cantidades vendidas? Es decir, que cualquiera de los componentes puede tener alguna variación. ¿Y cuál sería ese análisis respecto a la situación inicial, que es la del encabezado del enunciado de ese ejercicio? En este caso, el punto 3 le dice, ¿qué nivel de ventas o que determine con la misma situación inicial, que era la del enunciado original, o sea, la del punto 1 de este ejercicio, cuando yo determine las ventas de equilibrio, que con esos mismos costos originales, no con la reducción de este que hice recién del punto 2, sino con la del punto 1 de este ejercicio, que con esta información se pide que determine, con el importe de los costos originales, el monto de ventas a alcanzar para obtener un resultado de 600.000. Y acá lo que se hace, se usa la misma fórmula de las ventas en equilibrio. ¿Cómo era la fórmula de las ventas de equilibrio? Era el costo fijo sobre 1 menos los costos variables sobre las ventas. Acá lo que hago es un agregado en esa fórmula inicial y que se llama punto de equilibrio desplazado, porque es a la suma esa de los costos fijos, yo le agrego ese resultado o ese beneficio que yo lo quiero obtener con esta nueva alternativa. ¿Y cuál es ese resultado? En este caso plantean que yo quiero saber el monto de ventas que debo obtener para ganar 600.000 pesos, con los mismos costos de la situación 1. Bueno, ¿cuáles eran los costos fijos? Eran 675.000. Si ustedes se fijan, en el punto 1, yo tenía como costos fijos, en este ejercicio 2, 675.000. Acá está. A ese numerador, yo de alguna manera le agrego la utilidad que yo espero obtener, el resultado esperado, los 600.000. Y divido sobre 1 menos costos variables sobre ventas. ¿Cuáles eran los costos variables? Los costos variables yo los había definido, eran 1.350.000 y las ventas eran 2.500.000. Esa relación
a mí me da 1.275.000 sobre 0,46. Y el monto de ventas que yo tengo que alcanzar para tener una ganancia de 600.000 es 2.771.739,13. Y ahí hago la comprobación. Si yo vendo ese monto de 2.771.739,13, le resto los costos variables, le resto a eso, llego con la contribución marginal de 1.275.000, que es la diferencia entre las ventas y el total de costos variables. Esa contribución de 1.275.000 menos los costos fijos que son independientes del nivel de ventas que yo alcance, me dan los 600.000, que son el resultado positivo que yo quería tener o el punto de equilibrio desplazado. ¿Desplazado de dónde? Si el nivel de ventas de equilibrio era 1, era desplazado en 600.000 más. ¿Sí? Y ahí lo tengo a los 600.000 en la comprobación. Ese sería el ejercicio número 2. Y por último, el ejercicio número 3, que es un ejercicio cortito, que dice, considerando los siguientes datos, le dan el costo unitario de producción, el costo fijo de producción mensual, el costo fijo de administración y ventas, ¿sí? Y les dice, determina el precio de venta al que se tienen que vender 5.000 unidades para que la empresa encuentre el equilibrio. Antes de avanzar, yo quiero hacer una pequeña reflexión. La primera, que ustedes para hacer el análisis del punto de equilibrio tienen que conocer qué elementos necesitan tener para determinar los datos que a ustedes les están solicitando que calculen. Tienen que conocer cómo se calculan las cantidades en equilibrio o el monto de ventas en equilibrio, ¿sí? Tienen que conocer la relación del margen de seguridad para saber en qué porcentaje de las ventas actuales o de las ventas proyectadas pueden disminuir para no ganar o no estar en una zona de pérdida. Tienen que conocer la diferencia entre el punto de equilibrio económico y el punto de equilibrio financiero con la incidencia de los costos erogables y no erogables. Y tienen que poder hacer una distinción entre lo que es una actividad netamente comercial de lo que es un proceso productivo donde ustedes van a tener que tener en cuenta que forman parte del costo 3 elementos o 3 conceptos, que son la materia prima o los materiales, la mano de obra y los gastos indirectos de fabricación. O sea, la suma de las 3 le suma ese renglón que antes tenían nada más que como costo de productos que ustedes compraban en las mismas condiciones para vender. Ahora es como que ustedes compran los insumos, utilizan la mano de obra, le añaden los materiales indirectos y pueden determinar el costo de un producto terminado. Y con la segregación entre los fijos y variables van a llegar a determinar la contribución marginal. Y en la medida que esa contribución marginal sea mayor a los costos fijos, ustedes tendrán un resultado positivo. Es decir, que para poder hacer el punto 1, el punto 2, el punto 3 también, ustedes tienen que tener o conocer las relaciones, cómo se determina la cantidad en equilibrio, cómo se determina el monto de ventas en equilibrio, cómo se determina el margen de seguridad, qué es el punto de equilibrio financiero, qué son los costos fijos erogables, qué son los no erogables, qué es el margen de seguridad, precio de venta menos costos variables. Mejor si tengo en el costeo variable el detalle de todos los que son costos y gastos variables, y por otro lado los costos fijos, y donde la contribución marginal supera los costos fijos, yo ya entro en una zona de utilidad, es decir, que tienen que conocer los conceptos teóricos. Y en este punto 3 les dice que estando
o conociendo estos datos, costos unitarios de producción, costos fijos de producción mensual y costos fijos de administración de venta, determine el precio de venta que deberán venderse 5.000 unidades para que la empresa encuentre el equilibrio. Es decir, ahí les está dando otra incógnita que no habíamos visto en ninguno de los ítems del ejercicio 1 o del ejercicio 2. ¿Y cuál es? Determinar el precio de venta que tienen que utilizarse para que lleguemos al equilibrio. ¿Cómo es la relación? El precio de venta es igual al costo de venta más los costos fijos totales sobre las cantidades. Entonces, ¿qué hacen ustedes ahí? Determinan primero los datos. Yo se los separo acá en amarillito. El costo de venta, 80. ¿Eso de dónde sale? Del enunciado. Los costos fijos de producción, 200.000. El costo fijo de no producción, 120.000. ¿Qué podría ser un costo fijo de producción, por ejemplo? Las amortizaciones donde está instalada la fábrica, ¿sí? Eso podría ser. Y un costo fijo de no producción pueden ser las mismas amortizaciones, pero que son del área administrativa. Entonces son costos fijos, pero no están vinculados al producto o al servicio. Y las cantidades que yo quiero vender son las 5.000. Entonces, con esa inquietud, ¿sí? ¿Cuál va a ser el precio de venta que yo tengo que fijar para poder alcanzar ese objetivo? Entonces me dice que la relación del precio de venta es el costo de venta unitario sobre, más los costos fijos sobre las cantidades. Y yo acá les puse el costo de venta unitario, 80, ¿sí? Más la relación entre los costos fijos, que son 320.000, que es la suma de los 200 más los 120.000, que esto está en el enunciado, ¿sí? Lo tienen acá. Y el costo variable, que eran los 80 por los 50, esto surge de hacer los 80 del costo variable por los 50, eso le da el costo variable total, 400.000, y la contribución marginal es 300.000, y el costo fijo menos 300.000, el resultado donde la contribución marginal cubre exactamente a los costos fijos es 0. Entonces, si yo vendo a 144 pesos, yo podré tener justamente con ese precio de venta el nivel de equilibrio para esa cantidad de unidades vendidas. Y vamos a hacer el ejemplo acá. ¿Cómo sería entonces ahí? Las 5.000 por las 144, que es el precio de venta, los 700.000. Y acá, los 5.000, que son las cantidades vendidas, por los 80, que es el costo, son los 400.000. Entonces, si yo hago el precio de venta menos el costo variable, me da la contribución marginal, que son los 320.000. Y le resto a la contribución marginal los costos fijos, que son los 320.000, y en ese punto la contribución marginal tiene una cobertura estrictamente nada más que para los costos fijos. Entonces, en ese punto, el resultado es igual a 0. Y ahí compruebo que vendiendo a 144 pesos como precio de venta, a 80 como precio de costo, 5.000 unidades, con un costo fijo de 320.000, yo no gano ni pierdo. Ese es
ejercicio número 3. El ejercicio número 4, que habla de apalancamiento financiero, ese es un tema que lo vamos a ver en la próxima clase, después de ver la teoría con la contadora Navas. Yo quisiera que si hay alguna inquietud, bueno, me la trasladen, y si hay alguna cosa que surja de la lectura que ustedes hagan en la casa, lo volvemos a conversar en la clase próxima. Por ahí quieren leerlo, quieren analizarlo y recién surgen las inquietudes, bueno, estamos a disposición para ustedes y para todo el que quiera sumarse a esta charla. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? Por ahora no, profe. Lo que pasa es que ayer no tuvimos clase de teoría y recién hoy la profesora subió la clase grabada, entonces digamos como que recién estamos viendo el tema, digamos. Ah, bien. No fueron a la teoría entonces. No, es que la profesora ayer avisó que no iba a haber teoría y que iba a subir hoy hoy subió la clase, digamos, de ayer. O sea, no tuvimos teoría ayer. No, pero esta teoría es de la semana pasada. Esta teoría es de la clase de la semana pasada. De todas maneras, no hay inconveniente. Miren el práctico y ante cualquier inquietud lo charlamos de nuevo, ¿sí? A disposición. Alguna inquietud, alguna duda que tengan, miran la teoría con el conocimiento del desagregado de la fórmula, ustedes ya van a estar en condiciones de entender qué es lo que estamos buscando con este enunciado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes a todos.